Bienvenidos. 10 años después, tenemos que recordar lo que fue el terremoto de Manabí para que, por lo menos haciendo memoria, no se repita la historia, ya que la justicia apenas ha hecho lo que debía con dos de los muchos responsables de haberse festinado un fondo de 3.500 millones de dólares. Y como ustedes van a ver a lo largo de este programa, en que tenemos de invitado central al doctor Leonardo Viteri Velasco, y luego conversaciones con Belén Merizalde de Teleamazonas, que acaba de hacer una serie sobre ese programa. Cintia Vinces, quien estaba en canoa al momento del terremoto y cuyo testimonio consta en un libro que publicó Jorge Zambrano. Y una heroína que le llamo yo de Bahía de Caracas, Melissa Villavicencio, sepultada en su casa en Leonidas Plaza por el terremoto y luego revivida y resurgida hasta montar lo que antes no pudo, una gran clínica. Bueno, de todo eso pasaremos revista ahora, pero empecemos con un fragmento del reportaje de Belén Merizalde de Teleamazonas, quien evalúa cómo está 10 años después Pedernales mostrando aún sus heridas. 10 años después, Pedernales sigue mostrando sus heridas más profundas, no están ocultas. Se levantan frente a todos en forma de columnas desnudas, varillas corroídas, terrenos vacíos, espacios que mantienen vivo el recuerdo del terremoto de 7,8 en la escala de Richter que devastó esa ciudad. Esto era un hotel, el Hotel Asmar, 5 estrellas, hace 10 años cuando fue el del terremoto. Era uno de los mejores hoteles. Hoteles de esa altura no se volvieron a levantar. Algunas de las mejores instalaciones turísticas quedaron en pie, pero la mayoría tuvo que volver a empezar con más cautela. Ahora predominan las edificaciones más bajas, más simples. La gran mayoría de personas salieron y los que nos quedamos creyendo en Pedernales, creyendo en la reconstrucción, en un volver a iniciar esta ciudad. Aquí gran parte de los afectados coinciden que el proceso de reconstrucción lo enfrentaron prácticamente solos. Aquí no hubo ayuda estatal, aquí más bien hubo negociado estatal. Todo el mundo reconstruyó con su propio esfuerzo. Y con ello la reconstrucción dejó otro fenómeno, aunque invisible, muy preocupante: el endeudamiento informal, dinero inmediato, sin trámites ni condiciones, pero que con el tiempo se vuelve una verdadera bomba en sus manos. Y la gente que se ha levantado, pues se ha levantado por sí mismo, por recurrir a este ganadiario que por lo menos pues ellos le inyectan dinero, lleva su negocio, paga diario. A los prestamistas diarios. Peligroso también, es la única opción que hay. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Recomendadísimo ir a Pharmacies para aprovechar las mejores promociones. Te puedes llevar termos, mochilas, loncheras espectaculares gracias al Happy Time de Pharmacies. Y ponte las pilas porque las compras en marcas participantes son acumulables. Las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Tuvimos una breve descripción de cómo está la realidad en esa zona que visitó Belén Merizalde de Teleamazonas. Ahora, Leonardo Viteri estuvo esta mañana en Punto de Orden y antes de eso en Ecoavisa para responder una serie de preguntas que muchos se hacen sobre esa circunstancia, porque es de los pocos que ha denunciado la corrupción en el segundo terremoto y de los que en el primer terremoto pudo levantar el hospital de Bahía, el que era director, con $800,000. Mucho menos. ¿Ves? Con menos. Eso fue en 1998, 4 de agosto. Así es. Como dice Bukele, cuando no hay corrupción, no alcanza para todo.
¿Qué pasó en ese momento? Gobernaba el infractor y pedimos, la sociedad civil, manavitas y esmeraldeños, pedimos que todos esos recursos sean destinados a un fideicomiso, a una cuenta especial. ¿Correcto? Que como fideicomiso tiene condición para ejecutarse. Sí, señor. Contra resultados. Este tipo puso todo en la cuenta única del Estado para tener discrecionalidad, que fue lo que pasó hasta el sol de hoy, que no sé dónde están los 3.500 millones. Recuerden ustedes esa famosa acta del 22 de mayo del 2017, a 2 días del cambio de gobierno. En una tarde se aprueban 584 contratos. 584, se priorizan, 584 contratos por 3.000 millones de dólares. ¿Qué me llama la atención? Que para salud pública apenas 21 millones de dólares. 21 millones. Cuando se había caído todo el 80-90% en la zona norte de Manabí, la estructura de salud privada y pública. Y en Manta y Portoviejo entre el 60 y el 70%, y apenas se asignan 21 millones. Si no lo hubiera cubierto, no puedo decir que he vivido, porque no estaba en Bahía entonces, no lo creería. ¿Cómo fue eso posible? ¿Qué cabe ahora? ¿Y cuáles son las lecciones que no se deben olvidar? Son algunos de los temas que trataremos en los próximos 60 minutos en el bloque primero y segundo con el doctor Leonardo Viteri Velasco. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Leonardo Viteri Velasco tiene 60 años, es médico, 3 hijas, nació en Bahía de Caracas el 21 de octubre de 1965, máster en gerencia en salud para el desarrollo local de la Universidad Técnica Particular de Loja, tiene un diploma superior de 4º nivel en el mismo tema de la misma universidad, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Guayaquil, doctor en medicina y cirugía, médico residente del Hospital Verdi Ceballos del Ministerio de Salud Pública, del Carlos Andrade de Madrid, catedrático de la Facultad de Medicina de la Laica, director administrativo del Hospital Civil de Bahía de Caracas. Me atrevo a decir que después de su abuelo, don Octavio Viteri, su abuelo, ¿verdad? Fue lo mejor que hubo. Alcalde de Bahía, fue presidente de AME, y como más es recordado porque fue asambleísta constituyente y legislador en una ocasión en la asamblea después. Doctor, bienvenido. Gracias por hacerse el viaje de paso. En el mismo orden de las inquietudes que dejé al principio, ¿cómo llegamos a todo esto que parece de Ripley? ¿Qué lo hizo posible? Gracias. No quiero llorar sobre la leche derramada, pero Carlos, es que no me pueden obligar a olvidarme del tema. Y no me pueden obligar a olvidarme del tema porque en mi lugar natal no hay agua potable. Todavía. Que el colegio Alfaro está botado, porque las vías están destruidas. Entonces, todas estas circunstancias y ver que se perdieron 3.500 millones de dólares, que es una fortuna. El Eloy Alfaro se vino abajo en el terremoto. Sí.
Y hubo un hotel recién construido que también se vino abajo en el terremoto. Correcto. Y un arquitecto Mora que hizo un esfuerzo enorme por esa vaina. Entonces, y otros cuantos edificios que se vinieron también abajo, como Castillo de Naipes. Nos olvidamos de ciertas cosas. ¿Qué pasó con los cuerpos de bomberos? Y ahora se habla de un futuro fenómeno del Niño. El cuerpo de bomberos de Bahía también está. Claro, el cuerpo de bomberos tiene recursos propios, pero en su momento, ¿por qué no los reactivaron? ¿Salió de la casa vieja donde estaba, que era la casa de la antigua aduana? Sí, señor. ¿Ya no pudo quedarse No, ahí queda, con paredes ahí sigue. Hasta el día de hoy. Okay. Otro tema que yo insisto es las casas patrimoniales. Recorrer mi ciudad y ver... Habían 53. 53. Entonces, hoy están apuntaladas con caña porque supuestamente iba a haber 80 millones de dólares para reformar. ¿Quién guardando. dijo que iban a haber 80 millones de dólares? Fue público. Nos engañaron también con ese tema. Y siguen ahí apuntaladas. Siguen ahí apuntaladas, vea. Y las pocas que se han reconstruido es con recursos propios. ¿De qué sirve acordarse de esto? Usted dijo, no me quiero ni me puedo olvidar de esto. ¿De qué sirve? Es que tenemos que tener presentes el hecho de que nos asaltaron con 3.500, y quiero sumarle algo más, porque es que no fueron solo 3.500. ¿Qué pasó con todos los seguros que se cobraron en los edificios de instituciones públicas? Ajá. Recuerde usted que es obligación tener asegurado, correcto. ¿sí? Entonces, se ejecutaron esos seguros. ¿Y dónde está esa plata? ¿Alguna idea del monto total que se pagó no por tengo esos idea, seguros? pero por ejemplo, el edificio de la Contraloría cobró el seguro y nunca construyeron. La Contraloría. La de Puerto Viejo. Sí, señor, ¿ya? El Ministerio de Agricultura, el propio Centro Comercial de Puerto Viejo, la alcaldía cobró también el seguro y así, sin fin de edificios. Ya que hablamos de Puerto Viejo, Casanova, el alcalde, que también firmó ese acta. Obvio. Y estuvo aquí una vez. Reivindica, ¿saben qué, señor Vera? Me dijo, 70% del centro de Puerto Viejo fue reconstruido. Y yo dediqué algunos millones, cierto, a 2 parques que le devolvieron la autoestima y la vida a Puerto Viejo después de que tanto me criticaron. Ahora es psiquiatra él. Bueno, lo que le voy a decir. ¿Por qué en la audiencia de juzgamiento la juez ponente motiva a la fiscalía para que investigue a los demás actores? Porque todo cuerpo colegiado lo que hace es dar quórum y aprobar lo presentado a través de secretaría por el presidente, donde están los 584 contratos. ¿Eso significa que todo el cuerpo colegiado tenía que responder por eso? Obvio, pues. ¿Dice quién? Y acuérdese de una cosa, no, pero si hay un informe en la Contraloría que lo envió la regional, Patricio García, lo envía a Quito, y el contralor de ese momento, Celi, lo mutila, pues. Ajá. Lo mutila Celi, pues. Con razón. Entonces, ¿a cambio de cuánto habrá sido, seguramente? Lo mutila. Ok. Y el cuerpo colegiado, y los contratistas, y los gobiernos locales a quienes se le dio 200 millones de dólares. Enseguida seguimos con eso. Antes permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera, en Extreme, por Canal 15 de Vito TVO o 709, en DirecTV el canal es 194 Manavisión, donde estarán viendo más que lo usual hoy allá. Esas 2 cableras y todas las demás del país por RTU. Gracias a eso, cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches. De eso no hay métrica. La que siempre tengo es de Macro Digital y la pongo para que vean que no es una exageración. 10,000 más se unen aproximadamente en radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM, Candela, con K, en Manabí. Igual frecuencia de La Bonita del centro del país, en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito. 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Vuelvo a lo planeado. Emilio Zamora, de TC Televisión, nos recuerda algo del riesgo sísmico bajo el que siempre estamos, para lo cual debe servir también la memoria que estamos haciendo ahora. Ecuador está ubicado en una zona de actividad sísmica intensa porque hay una fricción entre 2 placas tectónicas.
Hablamos de la placa de Nazca y la sudamericana. Allí existe el proceso de subducción, es decir, la placa de Nazca se hunde de 6 a 8 centímetros por año, por debajo de la placa sudamericana, y esto genera la liberación de fuerza, un movimiento brusco hacia la superficie, y por eso se producen los sismos. Tenemos un terremoto precedente que es de 1942, 7.9. ¿Qué significa? El terremoto del 42 y el terremoto del 2016 son terremotos recurrentes de la misma, digamos, fuente sísmica. Entonces, esto nos indica de que la alta recurrencia en un promedio de 70 años para el terremoto de 7.8 o cada 20 años, también tenemos terremoto de magnitud 7 en esta zona de Manabí, nos indica de que tenemos que estar, digamos, preparados sobre todo el efecto geológico. Pónganle atención a este último dato, cada 20 años dice el experto. Esto porque el último fue 20 años después, casi, del que ocurrió en agosto 4 de 1998. Le cuento un detalle, Carlos. Sí. En el 42, el doctor Octavio Viteri Velázquez era director del hospital, que no era del Ministerio de Salud Pública en aquella época. ¿Del Miguel H. Alcivar? No. Era director del Hospital de Bahía. Ok. Correcto. De esa caserón enorme. Estaba acá en otra localización del parque, sí. ¿Ya? Eso Okay. se cae. Y después su buen amigo, el doctor Miguel H. Alcivar, manabita también, con razón, le envía en la motonave Colón a regalar de su clínica de Guayaquil 7 camas. Y por esa deferencia el doctor Viteri Velázquez nombra Miguel H. Alcivar al Hospital de Bahía. No sabía esa historia. Historia sagrada, por cierto, 1942. Ok. ¿Qué permitió que ese cuerpo colegiado firmara aquello en donde para salud solo había un poco más de 20 millones de dólares 2 días antes de que acabara el gobierno de Correa? Si más bien, dice Glass, hasta cuando hablaba, que más bien tenemos que agradecerles, que reclámele a Moreno que no supo ejecutar lo que venía. A ver, en aquella acta, lo que se hace es priorizar las obras, ¿correcto? Pero ellos ya tenían oleado y sacramentado todo. Sí, los Por contratos eso, de qué montos eran, con quiénes eran, quiénes lo firmaban. tuvieron un año para hacerlo, pues. Ajá. Y recuerde que Bernal siguió siendo, pues, cierto, el secretario, pues. Cierto. Así Terremoto que, es 2016 abril. Claro, pues. Ellos se van a abril, mayo de 2017. Sí, señor. Entonces tuvieron un año para masticarlo y después siguieron otro año más ejecutándolo. Cuando volvamos, la segunda parte de esta entrevista con Leonardo Viteri Velasco, quien ocupará los 2 primeros bloques para averiguar en cambio del presente. Ya hablamos de qué lo hizo posible, cómo fue posible. ¿Y ahora qué hacemos? El terremoto de Manabí evidenció la corrupción del correísmo, la violación de normas de construcción y la cobardía de la justicia, que solo procesó a 2 de los múltiples responsables de hacer que 3.500 millones de dólares de los ecuatorianos sirvan más a contratistas y funcionarios que a damnificados. 10 años después, la memoria debe servir al menos para no repetir la historia. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. América Latina es la segunda región más urbanizada del mundo, con más del 80% de su población viviendo en ciudades. Abordar este rápido crecimiento urbano requiere enfoques innovadores en materia de vivienda, y el proyecto Mundo Ambienza de Ecuador es un claro ejemplo de lo que se puede lograr mediante alianzas sólidas y una ambición compartida. Estamos abordando este reto con soluciones sostenibles y escalables.
Durante su visita a Ecuador, Miljan Gutovic pudo comprobar de primera mano el impacto de Mundo Ambienza en Guayaquil, desarrollado por nuestro socio Ambienza. Se trata del mayor proyecto de vivienda asequible de América Latina que utiliza el hormigón EcoPact de bajas emisiones de carbono para construir de forma sostenible viviendas para 180,000 personas. Mundo Ambienza continúa creciendo a gran escala, integrando cada año miles de familias y consolidándose como una nueva centralidad urbana en el país. Ambienza y Holcim, construyendo juntos ciudades más sostenibles, resilientes e innovadoras. Vera a su manera, crítico e independiente. OnePlus hace el reprise de este programa. De paso, ahorita que me veo en el monitor, disculpe que me saque el saco, felizmente el doctor Viteri vino informal y eso me libera un poco del calor que hay en Guayaquil a pesar del aire acondicionado. Les decía que OnePlus pone el reprise de este programa mañana, al día siguiente, 6 de la mañana. En Canal 14, el mismo número en las 4 cableras que lo reproducen Extreme, CNT, Claro TV y NetLife. En cambio, lo hace Zapping en el canal 121, que es OnePlus también. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube apenas concluye. El otro reprise es de Alborada, 90.3 FM, Carche de Imbabura, al día siguiente también, pero 6:30 de la mañana, un poquito más tarde. Y desde hace 3 meses estamos en Ecotel TV, medios convencionales y plataformas digitales con gran entrada en Loja. Miren, hay un episodio que hubo en Manta, fue en Tarqui si no me equivoco, cuando Correa va a atender a la gente que reclamaba, porque la ayuda no llegaba enseguida, que ustedes deben tener de las cosas que nunca hay que olvidar, sobre cómo se maltrató a la gente, se la gritó y se la amenazó con meter preso. Nunca olvidar, nunca. En vez de tener paciencia, resiliencia, conmiseración, comprensión, abrazar. Esto fue. A ver, déjame hablar, hermano. A ver, señores, estamos en emergencia nacional. Aquí nadie me pierde la calma, nadie grita o lo mando detenido, sea joven, viejo, hombre o mujer. Nadie me empieza a llorar ni a quejárseme por cuestiones que falten, a no ser que sean seres queridos que hayan perdido. Ya viene el agua, eso no hay problema. Tenemos decenas de tanqueros, hay 3 buques que vienen con miles de galones. Ya vienen también los víveres, tampoco hay problema en eso. Esperen un poquito. El tirano quiere administrar hasta por qué llora la gente. Cuándo deben llorar y cuándo no deben llorar. El dolor lo manejaba él también. Volviendo al presente, averiguaba yo, 10 años después, ¿qué hacemos con lo pendiente? El Zonal 8 allá del Ministerio de Transporte asegura que hay 17 millones, otros dicen que hay 7 millones. La justicia recién completaron el fallo sobre reconstrucción de Manabí, la jueza Mercedes Caicedo, que ahora está primera en la terna para presidir el Consejo de la Judicatura. Impidió que se consagre la impunidad. Pero, ¿quién empuja esto? ¿Quién reclama por esto? ¿A quién le interesa esto? Debería interesarle a todos los manavitas. Y es ella misma quien está promoviendo ante la Fiscalía para que se incluya a todos los demás. Porque también están incluidos los gobiernos locales. Recuerde usted que en el distributivo se le dieron $200 millones a los gobiernos locales, a los municipios. ¿Esos alcaldes tienen también responsabilidad? De su momento, los alcaldes del momento me refiero. ¿Por cómo manejaron esos 200 es que millones en el de dólares? distributivo, obviamente, pues sí se les entregó $200 millones. ¿Se acuerda de qué cantones principalmente eran algunos? No recuerdo. ¿O no no quiere recuerdo, usted meterse en más líos de los que no, tienen Bahía? No. Okay. Miedo al terremoto, eso sí le tengo miedo. Qué bien. Pero no los recuerdo. Sin embargo,
también tenemos que recordar que con esos recursos se compraron hasta repuestos para las Fuerzas Armadas. Entonces, hay una serie de temas ahí que hay que seguir investigando y que no podemos dejarlos a un O sea, lado. doctor Viteri, ¿usted cree que la justicia todavía puede hacer algo Sí, más de lo que hizo? señor, puede hacer, a pesar de que la Contraloría ya operó la caducidad, ya pasaron los 7 años, pero estamos hablando de que no existe, no prescriben los actos de esa naturaleza. Ya, primera cosa. Segunda cosa, ¿se ha aprendido algo en Manabí, usted que sigue viviendo allá, en cuanto a normas de construcción, a cumplir ordenanzas y requisitos? Considero que sí porque tal como lo vimos en el reportaje ya en Pedernales, nadie se atrevió a hacer un nuevo edificio de más de 3 pisos. Entonces, en Manta están construyendo edificios muy altos, obviamente con toda la técnica sismo resistente que hay ahora, por eso se están atreviendo a hacer esos edificios. Ya que menciona Pedernales, volvamos otra vez a un fragmento de la serie que ha reportado Belén Elizalde para Teleamazonas, en donde ahora justamente se refiere a la respuesta estatal. La respuesta estatal que llegó convertida en soluciones habitacionales tampoco representa hoy un alivio para la gente de este cantón. En Ciudad Jardín, en donde se levantaron 94 bloques con 366 departamentos en los que habitan más de 3.000 sobrevivientes del terremoto, nadie tiene certeza de que esas viviendas sean ya de su propiedad. Hay un título que el GAC municipal se nos dio, pero el Midubi todavía adeuda y seguimos en el limbo. Estamos en una incertidumbre si es que mañana de pronto el Estado, el municipio toma una decisión de quitarnos nuestros departamentos, nos quitan porque nosotros no tenemos algo que nos acredite como tal. Así, muchas de las promesas que se hicieron hace 10 años no vieron la luz. Y si bien Pedernales no se quedó en ruinas, tampoco ha terminado de levantarse. La reconstrucción aún sigue una década después. Ahora vamos a la parte política, porque salvo que quiera añadir algo pendiente. Sí. A ver, dele. El espíritu era levantar a los caídos. Era emergencia, reconstrucción y reactivación económica. Ajá. Lo que siempre pedimos. Créditos blandos para esos 1.500 comerciantes Starkey, para esos hoteleros de Pedernales, para los médicos de mi provincia, incluyéndome también. Eso es lo que queríamos. Con eso nos reactivábamos económicamente. Para el dueño del restaurante, estábamos todos inscritos en el RUT, Registro Único de Damnificados, y ya tenían cuantificado cuánto habíamos perdido, quiénes estábamos asegurados, quiénes no estaban asegurados, y se nos iba a dar un crédito. ¿Cómo cosa hizo que usted nunca con pasó. su clínica que Yo estaba funcionaba asegurado. en el segundo piso de una casa de madera? Abajo funcionaba, quien viene después de un rato aquí, el taller de fisioterapia de Melissa Villavicencio. No, 20 metros más. ¿Qué hizo con todo eso que se No, vendió? eso era al lado, ¿no? Al lado. No, todo se destruyó. ¿Y lo tenía asegurado? Sí, sí, claro. Sí. ¿Y la pudo levantar? Sí, sí, sí. ¿Allí sí, mismo? sí, sí. Ahí mismo, sí. La Y calle- respetando La la arquitectura parte de la patrimonial de hace un siglo atrás. ¿Eso es calle Bolívar y ante No, y es Bolívar? Río Frío. Río Frío Sí, y ante. y Bolívar. Yo y vivía Bolívar. 2 cuadras más allá, en Río Frío y Malecón. y Bolívar. Pero enhorabuena que Latina se portó bien. Se portó bien y... Latina de Seguros. Sí. Qué bueno sí, oír eso. Ahora vamos a la parte política. Después de eso, de todo lo que hemos visto, de lo que vivió Manabí, ¿por qué sigue votando abrumadoramente por el correísmo? A ver, pero no es tan solo Manabí, señor Vega. Ah, pero a mí me Claro. interesa Manabí. Ya, Allá ya, hay 70% a de ver, votación aquí en correísta. Guayaquil también. El alcalde de Guayaquil y la prefecta del Guayas. Así que no es solo Manabí. No, aquí cambiaron de posición. Aquí se fueron al correísmo. Ya, pero bueno. En Quito igual. Ya, pero ganaron pues aquí también. Pero no con ese margen. No, Manabí no. es hegemónico el correísmo. ¿Por qué? Eso es un tema psicopatológico de impronta. Escuchen, ¿me dice en serio? impronta. Y le estoy hablando en serio. Ya. Hay improntas que uno llega a un mecanismo de defensa de negación. ¿Me explico? Ejemplo, Emelec es el mejor equipo del mundo. Ya, ok. ¿Me explico? Ok. ¿Soy claro? 10 años después se puede romper ese patrón. Si le dan la importancia que Manabí necesita, sí. ¿Lo puede hacer el novoísmo? Si arregla las carreteras y nos da agua, sí. Un amigo común de los dos está pensando ser candidato a prefecto. ¿A quién se Pedro refiere? Zambrano Lapenza. Maravilloso. ¿Debería?
Debería, obligatorio para él. Debe pensar o el novoísmo en el correísmo en Casanova para prefecto, que es lo que él quiere. No conozco. En Manta, una buena opción. Para alcalde. Alcalde de Manta. Yo estimo mucho a Jorge y me dejo llevar por ese sentimiento. Jorge Zambrano. Sí, señor. En Jipijapa. En Jipijapa yo estimo mucho a Pincho y me dejo llevar por ese sentimiento. Por eso fue un gran social cristiano. No puedo y lo hizo ser muy bien. Objetivo. Está bien. No puedo ser objetivo, yo lo reconozco, ¿Y en Carlos. Chone? En Chone sí está interesante el tema y hay gente joven muy buena, muy buena. ¿Y en nuestra tierra, en Bahía? En nuestra tierra, en Bahía, tenemos que repetir cromos conocidos. Ok, ya. Qué importante terminar con una acotación política, porque por la política es como puede recomponerse una provincia que hasta ahora, después de 10 años, a pesar de las deudas, los atropellos y los excesos del correísmo, de los gobiernos supervinientes, no merece el trato que reclamaron. Uno de ellos, el anterior a este, dijo, por ejemplo, que nunca quitarían del aeropuerto de Puerto Viejo. Lo quitaron. Ya no es discusión de que valga o no la pena hablar un desarrollo extraordinario con un centro comercial. Lo quitaron. Otro, que tendría el primer aeropuerto internacional, Manta, tendría uno de esa categoría. No lo hubo. Puedo seguir con la lista. Señores, si quieren borrar de la memoria en Manabí al correísmo, hagan una obra que supere lo poco, lo mal, lo tarde y lo corrupto que hizo. Pero lo hizo. Con Melissa Villavicencio, fisioterapeuta, sepultada en su casa en Leonidas Plaza y resurgida de allí, hablaremos al volver. El terremoto de Manabí evidenció la corrupción del correísmo, la violación de normas de construcción y la cobardía de la justicia, que solo procesó a 2 de los múltiples responsables de hacer que 3.500 millones de dólares de los ecuatorianos sirvan más a contratistas y funcionarios que a damnificados. 10 años después, la memoria debe servir al menos para no repetir la historia. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¿Lejos? Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Si estoy en mi proceso de perimenopausia y menopausia, ¿cuál es el que más te gusta utilizar? Mounjaro. ¿Mounjaro también? Sí, porque la persona con menopausia, ¿qué es lo que pasa? Le baja la progesterona, hay un cambio hormonal y eso hace que su metabolismo sea un poco más lento. Entonces, Mounjaro ayuda mucho en ese tema, pero también me gusta mezclarlo mucho con las pastillas que tienen un compuesto que se llama fentermina o otras pastillas que existen en el mercado para pérdida de peso, porque ayuda acelerando el tema metabólico. El gasto energético lo acelera, que es lo que el paciente con menopausia no tiene. Tiene el metabolismo bastante bajo en respuesta, me refiero, y el paciente lo que me dice, doctora, me engordó con el aire. O sea, de verdad hay pacientes que no comen muy saludable y no tienen resultados, y cuando le das la pastilla comienzan a sentirse de nuevo ellas. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Amigo, te tengo una gran recomendación. Hidrátate. Hidrátate con tus premios de Pharmacy en consumos de $75. Sí, $75 puedes llevarte este termo espectacular Buda, que por ejemplo mantiene las cosas heladas por 24 horas y las cosas calientes por 12 horas. Tiene esta tapa espectacular para que no se riegue nada y además lo puedes colgar en tu mochila o en lo que quieras para que seas y te lo lleves cómodo a cualquier lado. Pilas, recomendadísimo ir a Pharmacy para aprovechar las mejores promociones. Te puedes llevar termos, mochilas, loncheras espectaculares gracias al Happy Time de Pharmacy. Y ponte las pilas porque las compras en marcas participantes son acumulables. Las mejores promociones, ahí está Pharmacy.
Manera, a su manera. Crítico e independiente. Macro Digital reproduce este programa en los Estados Unidos y muchos otros sitios, gracias a lo cual allá, Estados Unidos, más de 16,000, 18,000 paisanos se conectan todas las noches porque la mayoría de suscriptores son ecuatorianos. Lo hace también en España, con Hispasat en 23 de 24 provincias del Ecuador, en una cablera de Colombia, en otra de Perú, allá es Zapping, canal 129 o 152. En total, 5 países de Latinoamérica, 148 cableras, y recientemente está ya en algunas del Ecuador. Me han pedido recordarles eso también, CNT, Claro TV, Extreme, entre otras. El programa Día a Día hizo este domingo un recuento muy completo de lo que fue el terremoto de Manabí. Y ahí hablaron de 75 segundos cruciales en que todo se sacudió. 75 segundos. 75 segundos eternos. 75 segundos que dejaron cientos de fallecidos, miles de heridos, ciudades vueltas de escombros. Han pasado casi 10 años desde ese 16 de abril de 2016. Restaurante se cayó todo, totalmente. Al otro día me levanté el sábado y vi que estaba caído y dije, pues nunca más restaurante, se acabó. El domingo eran las 7 de la mañana y vino un señor viejito y me dice el señor, hágame un desayuno. Era un viejito que yo nunca lo vi. Y le digo, no, ya no hago comida, no vuelvo a hacer nunca más comida. Y me dice el señor, no, usted me hace un desayuno porque el terremoto ya pasó y aquí no se ha acabado esto, me dice. Yo solo tengo huevos con patacones. Hazme eso. Yo le serví al señor y después llegaron 2 más. Yo en 8 días vendí más de como $15,000, así. Mucho dinero vendí que nunca lo había vendido. A Melissa Villavicencio también se le cayó todo, solo que en su casa, en la Unidos Plaza, encima de ella, y la sepultó. Tiene 50 años, ahora tiene su clínica de fisioterapia en Guayaquil, 3 hijos, nació el 10 de junio de 75, es licenciada en fisioterapia de la Universidad Laica del Alfaro y tiene una especialización en neurorehabilitación de la Universidad Internacional Iberoamericana en el 2012, ha sido directora y fundadora de Rehabilita y Physiotechnology desde el 2009 hasta acá y tiene más de 15 años en clínica de fisioterapia y neurorehabilitación. Melissa, bienvenida. Yo sé que no es muy grato recordar ese día, pero hagamos memoria. ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? Hola Carlos, gracias por siempre tomar en cuenta que esta es una situación que no nos acabó, más bien sacó lo mejor de nosotros. No es solo quedarse debajo de un escombro, es saber que debajo de ese escombro tienes las ganas de seguir viviendo y poder sacar esa fuerza, sobre todo que tenemos los manabitas, de pensar en que tenemos la capacidad de salir adelante bajo estas circunstancias y peores. Yo te he comentado otras veces que en el 98 también vivimos un terremoto y un fenómeno del Niño que también nos sepultó, literalmente en mi casa. Es la segunda desgracia que sobrevivo y que ahora entiendo 10 años después que si no hubiera pasado esto no sería quien soy ahora. ¿En ese día estabas en el cuarto? Estaba sola en mi casa. ¿Y qué se te vino abajo? Las paredes. No se veía nada. ¿No alcanzaste a huir? No se podía, porque si uno corría, por eso creo que mucha gente de la que falleció era por correr. ¿No alcanzaste a meterte bajo la cama? No pude agacharme y no permitir que nada me caiga encima. ¿Así te tapaste? Posición fetal al lado de mi cama. Ajá. Eso fue una de las cosas que permitió que mi cuerpo estuviera intacto. ¿Perdiste el conocimiento? Sí. ¿Cuánto tiempo calculas? Creo que habré estado minutos, pero el perder el conocimiento es sentir que entregaba todo ya ahí. Porque ¿sentiste que te ibas? Sí. ¿Rezaste? Siempre le pedí a Dios por mis hijos. Porque ¿alcanzaste a hacer eso? Sí, porque no estaba
no estaba pensando en mí, estaba pensando que estaba sola ahí, que gracias a Dios no estaban mis hijos conmigo, porque hubiera sido terrible. Pero sentí paz y sentí felicidad. Creo que ese es el otro plano al que vamos cuando ya no estamos terrenalmente. ¿Y cuándo despertaste? Recuerdo exactamente que había muchos gritos y mucho polvo, ¿sí? Y muchos de los vecinos gritaban y creo que auxiliaban unos con otros. Salimos de ahí, no sé, no tengo noción. ¿Quién fue el primero que entró y te sacó? No. ¿No te acuerdas bien? No. ¿Y por qué te viniste de ahí acá? Porque estábamos en la calle, no había agua, las tiendas abrían y la gente se agolpaba. Tuve la oportunidad, por mi familia política, de poder venir con mis hijos, mi nieta, que en ese tiempo tenía 3 años, a estar en un lugar seguro, porque mi consultorio no se podía entrar, aunque el edificio no se cayó, estaba colapsado, y lo peor de todo era la inseguridad que también en ese momento teníamos, no solamente porque se caiga, sino porque mucha gente saqueó los lugares que quedaban cerrados, que no se podían entrar. Tú que vuelves a Bahía con frecuencia, a conocer o a reconocer a tus amigos y algunos familiares, ¿cómo la encuentras? Desolada. ¿Qué hay que hacer para que resurja? Muchas cosas. Dime las principales. Tener seguridad, tener agua potable y inyectar capital económico para el turismo, porque Bahía es un paraíso, es una ciudad que lo tiene todo y ahora no tiene nada. Ya ven, porque esta señora no es solo una extraordinaria fisioterapeuta, una fabulosa mujer, un ser humano excepcional, sino una manabita consciente. Y acaba de proponer, en 3 palabras, lo que debería hacerse quienes, yo estoy pensando en las próximas elecciones, quienes quieren rescatar a Bahía. Hagan un planteamiento de seguridad, ¿ya? Inversión en el tema turístico, y por ahí comienza la recuperación de lo demás. Como allí no lo encontró, ella vino acá. Y estoy seguro que volverá las veces que sea posible, si se hace lo debido. Cuando volvamos, 2 testimonios finales, el de la periodista Belén Merizalde de Teleamazonas y el de la ecuatoriana a quien le sorprendió el terremoto en Canoa, Cintia Vinces. El terremoto de Manabí evidenció la corrupción del correísmo, la violación de normas de construcción y la cobardía de la justicia, que solo procesó a 2 de los múltiples responsables de hacer que 3.500 millones de dólares de los ecuatorianos sirvan más a contratistas y funcionarios que a damnificados. 10 años después, la memoria debe servir al menos para no repetir la historia. Amigo, te tengo una gran recomendación. Hidrátate. Hidrátate con tus premios de Pharmacy en consumos de $75. Sí, $75 puedes llevarte este termo espectacular Buda, que por ejemplo mantiene las cosas heladas por 24 horas y las cosas calientes por 12 horas. Tiene esta tapa espectacular para que no se riegue nada y además lo puedes colgar en tu mochila o en lo que quieras para que seas y te lo lleves cómodo a cualquier lado. Pilas, recomendadísimo ir a Pharmacy para aprovechar las mejores promociones. Te puedes llevar termos, mochilas, loncheras
espectaculares gracias al Happy Time de Pharmacies. Y ponte las pilas porque las compras en marcas participantes son acumulables. Las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 reproduce este programa una hora antes de su emisión especial, es decir, lo hace a las 21 horas, del único autorizado en los canales y plataformas que ven allí. Extreme es Canal 3, Zapping es Canal 6. Mientras lo seguimos grabando en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Cintia Vinces Estrella tiene un relato en este libro que publicó el alcalde Jorge Zambrano, Memorias del 16A, que me llamó mucho la atención. Se llama Canoa era nuestro destino. En alguna parte ella dice: después de ese día no volvimos a dormir tranquilas. Durante 2 meses dormíamos vestidas, hasta con tenis puestos, por cualquier cosa. Cintia, gracias por conectarse y contarnos brevemente cómo fue que la sorprendió el terremoto cuando usted había llegado a Canoa con su hija y su familia. Nosotros llegamos a las 5:30 de la tarde a Canoa y de una nos hospedamos en el Hotel Canoa Beach. Fue uno de los hoteles que menos se destruyó, pero sí estuvo tambaleando ya, pero fue el que menos se destruyó. Luego de eso, a las 6:30 nos fuimos al pueblo a comer. Estábamos junto con mi familia y llegamos al restaurante, y en el restaurante sucedió todo. Empezó a temblar la tierra y fue de una manera tan fuerte que es como que cogieras una caja de fósforo y le hicieras así. Literalmente nosotros no pudimos pararnos del piso. Era todo temblaba. Era muy, muy, muy duro. Yo con mis sobrinas cogidas no podíamos pararnos. Luego de eso ya pasó, cogimos el carro y nos fuimos. En el momento que nos íbamos a ir en plena carretera, vimos el deslizamiento de una montaña por la cual tuvimos que retornar al pueblo. No pudimos regresar como teníamos pensado a Mante, queríamos salir corriendo de ese lugar. Bueno, nos tocó regresar e ir a una montaña donde todo el mundo estaba ahí, habían turistas, había gente de todo el país, ¿no? Era fin de semana, era un sábado. Entonces nos tocó quedarnos en ese lugar durmiendo, y a las 6 de la mañana que regresamos, que bajamos del lugar para ya poder buscar la forma de salir de Canoa, nos dimos cuenta del gran desastre que era el lugar, lo que había sucedido con el terremoto. Vimos casas, hoteles, gente caminando herida, gente que pedía ayuda, gente que buscaba a sus familiares, a sus hijos, que estaban totalmente metidos dentro de los escombros. Entonces sí fue una tristeza completa para todos nosotros. Impresionante. Ahora, mencioné el libro de Jorge Zambrano. Como dije, leído su relato. Es muy corto como sustancioso, apenas un par de páginas. ¿Cómo siguió usted después del terremoto? ¿Dónde se mantuvo? ¿Hasta cuándo estuvieron allí? Sobre el libro, sí. Aquí está. Se llama Memorias del 16A. Aquí muchas personas cuentan su historia. Este libro fue hecho por el municipio de Manta, pero las historias son de cada persona, pues no. En aquella época estaba el ingeniero Jorge Zambrano, era alcalde del lugar, y aquí la gente relata el momento que vivió. Aquí también estoy yo. Y bueno, sí, fue muy duro, la verdad, ese día, algo que nunca se nos va a olvidar. Muy amable. A mí tampoco se me va a olvidar. Tengo que seguir hasta ahí nomás. Estaba en Quito, algún rato cuento la historia. En la casa de mi prima Rina Rodríguez. Belén Merizalde, gracias por conectarse y esperarnos, aunque está en el vehículo. Qué gusto. Primero, felicitaciones por la serie que ha hecho para 24 horas. Segundo, ¿le sorprendió a usted lo que halló en Manabí? ¿Esperaba ver más reconstrucción de la que detectó o hay menos de lo imaginable? Claro, uno espera que después de 10 años la reconstrucción haya finalizado, que todos los estragos que causó el terremoto pues finalmente hayan podido resolverse, pero mi visita
tanto a Pedernales, a Chamanga como a Muisne, evidenció que definitivamente muchas de las cosas que se prometieron en 2016 quedaron inconclusas, y uno de los temas que más llamó mi atención precisamente es lo que ocurre en Chamanga, en donde se construyó un puerto pesquero artesanal de $5 millones que nunca funcionó, y que lo que indigna más es que nunca se le consultó a la población de Chamanga si en realidad esa era la obra que necesitaban después de la tragedia que vivieron. Así que definitivamente una década después, todas las cosas que allí se destruyeron siguen inconclusas. Quizá en Muisne es la única localidad, el único cantón en donde se puede destacar que hay un poco de trabajo, de obras, y que para la gente el terremoto significó más bien un resurgir. Vi esa parte del reportaje, un puente que construyeron por fin que conecta la isla con la parte continental, que era solo para personas, ahora lo usan vehicular. Una última cosa, ya respecto al mood de la gente, al ánimo de la gente, ¿cómo lo encontró usted, ya que muchas de ellos se quedaron allí pudiendo haberse ido? Bueno, después de 10 años del terremoto, la indignación es quizá una de las características que se repite en la mayoría de los ciudadanos de estos lugares que yo visité y que fueron afectados por el terremoto, porque precisamente pese a que se dijo que habrían miles de millones de dólares destinados para la reconstrucción, para obras que nunca tuvieron agua potable, alcantarillado, pues eso no pasó. Muy poco se sabe de a dónde fue ese dinero, y más bien lo que se ha destacado en esta visita por parte de los habitantes es la ayuda internacional que se recibió, que eso dicen ellos más bien funcionó mejor. Y por otro lado hay que mencionar un fenómeno que también lo viví y lo evidencié, es el tema de que muchos que decidieron quedarse ahí, que decidieron apostarle nuevamente a sus negocios, a sus emprendimientos, es el tema del financiamiento ilegal al que tuvieron que recurrir para poder de nuevo reconstruir sus economías, sus vidas, sus medios de trabajo. Gracias, Belén. No se pierdan toda la serie que hizo ella para 24 horas en Teleamazonas. Eso está colgado en YouTube, aunque no como una cuestión independiente. Cuando volvamos, mis conclusiones respecto a las lecciones del terremoto de Manabí 10 años después. El terremoto de Manabí evidenció la corrupción del correísmo, la violación de normas de construcción y la cobardía de la justicia, que solo procesó a 2 de los múltiples responsables de hacer que $3.500 millones de los ecuatorianos sirvan más a contratistas y funcionarios que a damnificados. 10 años después, la memoria debe servir al menos para no repetir la historia. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Si estoy en mi proceso de perimenopausia y menopausia, ¿cuál es el que más te gusta utilizar? Monjaro. ¿Monjaro también? Sí, porque la persona con menopausia, ¿qué es lo que pasa? Le baja la progesterona, hay un cambio hormonal y eso hace que su metabolismo sea un poco más lento. Entonces, Monjaro ayuda mucho en ese tema, pero también me gusta mezclarlo mucho con las pastillas que tienen un compuesto que se llama fentermina o otras pastillas que existen en el mercado para pérdida de peso, porque ayuda acelerando el tema metabólico. El gasto energético lo acelera, que es lo que el paciente con menopausia no tiene. Tiene el metabolismo bastante bajo en respuesta, me refiero, y el paciente lo que me dice: doctora, me engordó con el aire. O sea, de verdad hay pacientes que no comen muy saludable y no tienen resultados, y cuando le das la pastilla comienzan a sentirse de nuevo ellas. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Vera a su manera, crítico e independiente.
Para concluir, empiezo con una rectificación. He hablado a lo largo de todo el programa del terremoto de Manabí, porque fue donde hubo más afectaciones, pero debía haber dicho el terremoto de Manabí y Esmeraldas apropiadamente. Luego, fueron 6.274 los heridos, los muertos 661 de cifras preliminares, 28.678 personas albergadas, 113 personas rescatadas, 80.000 desplazados de sus viviendas. Felizmente hubo un tribunal que por junio del año pasado emitió un dictamen para, por peculado, condenar a 13 años a 2 de los responsables de lo que se hizo allí, Jorge David Glass Espinel y Carlos Bernard Alvarado. Hablan de una multa de 60 salarios básicos unificados y una reparación integral de $250 millones. Después, el 11 de junio del 2025, un tribunal de apelación amplió el alcance del proceso y llamó a juicio a otros 5 exfuncionarios, Walter Solís y 4 más cuyos nombres solo aparecen en siglas: José Nicanor Becu, Omar Wilfrido Che R, Boris Sebastián CG y Pablo Ernesto OH. Hacer justicia con quienes se feriaron esos fondos y los distribuyeron, como describió aquí Leonardo Viteri, es solo una fase de lo que debería ocurrir 10 años después. La otra es urgir a que las normas de construcción se cumplan cada vez más para que los daños sean cada vez menos. Y la más importante, que en un Manabí burlado y saqueado varias veces por el correísmo, en vez de surgir otros gobiernos que lo recuerden a la memoria, cambien esa historia, sirviéndole a esa provincia como debe ser. Y para eso, los testimonios, entrevistas y conversaciones que hemos tenido en este programa son contundentes. Esa es quizá la mejor lección a aprender a una provincia cuyo azote principal no es un riesgo de sismo, sino la forma en que la inseguridad, la mafia, el crimen organizado la tienen sometida. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Recomendadísimo ir a Pharmacies para aprovechar las mejores promociones. Te puedes llevar termos, mochilas, loncheras espectaculares gracias al Happy Time de Pharmacies. Y ponte las pilas porque las compras en marcas participantes son acumulables. Las mejores promociones, ahí está Pharmacies.